Hermanos, estamos en el capítulo 4 de la carta del apóstol San Pablo a su hijo Timoteo. Leeremos los versículos del 1 al 5. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque la palabra de Dios, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Hermanos, ya hemos estado aprendiendo en esta carta unas verdades que para nosotros son esenciales. Hemos visto cómo en los primeros capítulos el apóstol Pablo da unas exhortaciones a Timoteo para que precisamente él sepa cómo conducirse en la casa de Dios. Fíjense lo hermoso de esto. La persona con mayor experiencia, Pablo, ayudando al nuevo pastor, bueno, ya no estaba tan nuevo, pero ayudándolo en este trabajo que está haciendo en la iglesia de Éfeso. Y precisamente desde el primer capítulo nos muestra cómo hay que defender la iglesia, cómo hay que promover la verdad del evangelio, cómo hay que denunciar y reprender a aquellos que enseñan doctrinas erradas o enseñanzas que realmente están muy lejos del evangelio. Enseñanzas en donde la fe queda tergiversada. Esa fe, como dice el autor de la carta, un día fue dada a los santos. Ahora en este capítulo 4, y particularmente en estos 5 versículos, Pablo nos va a hablar de 3 cosas bien básicas, bien importantes. Fíjense que él lo primero que nos propone es una profecía digna de mucho cuidado. Habrá apostasía. Lo segundo que nos muestra Pablo es que las falsas enseñanzas son precisamente la causa de esa apostasía. Y en tercer lugar nos va a mostrar, va a contestar Pablo a los herejes y va a mostrar sus cualidades. En esos 3 aspectos nos vamos a mover. Así que veamos el primero, una profecía digna de cuidado, habrá apostasía. Fíjense cómo lo dice Pablo. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿La fuente de la profecía cuál es? Dice, el Espíritu dice claramente. Pablo aquí lo que está escribiendo y lo que está enseñando no es una suposición de él, no es un invento de él, no es creación de él, es una enseñanza, una advertencia, una palabra profética segura revelada por el mismo Espíritu de Dios. Acuérdense que ya hace 12 años, antes Pablo le había dicho a esa misma iglesia de Éfeso, se lo puede encontrar en el libro de Hechos, en el capítulo 20, Pablo le ha dicho a esa iglesia, después de mi partida aparecerán muchos lobos que entrarán a la iglesia. Es decir, Pablo
ya había prevenido a la iglesia de Éfeso sobre esto. Falsos maestros, herejes, llegarían a la iglesia. Lobos que arrastrarían con sus mentiras y con sus doctrinas diabólicas a muchos profesantes, incluso de entre los mismos maestros de aquella ciudad, como se lo dice allá en Hechos 20. Ahora piense, esa apostasía, si hubieran escuchado desde que Pablo está hablando, de pronto eso no hubiera sucedido. Pero uno se pregunta, ¿qué fue lo que le dijo el Espíritu Santo? Y dice Pablo, en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. El peligro, y serio peligro anunciado por el Espíritu a través de San Pablo, fíjense, personas que estaban en la iglesia terminarían naufragando en la fe, terminarían rechazando la fe que pareciera una vez recibieron. Y digo pareciera porque así es. Los creyentes no naufragan en la fe. Los creyentes verdaderos no apostatan. La apostasía siempre se encontrará a la mano porque en la iglesia siempre llegarán personas que no vienen a ella con fe verdadera. Están en la iglesia, pero no son de la iglesia. Esa iglesia de Cristo también está nutrida con personas que aparentan ser creyentes, pero que al final, dice Pablo, inspirado por el Espíritu, se descubrirán. Ellos saldrán a la luz pública al final. Ahora, ¿pero qué es lo que va a causar esa apostasía? Y Pablo ahí menciona tres fuentes, tres fundamentos de la apostasía. La primera fuente que Pablo menciona dice espíritus engañadores que crean doctrinas de demonios o falsas enseñanzas. Algunos apostatarán de la fe prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Si usted revisa los escritos de Juan, particularmente en Apocalipsis 12, Juan nos dice que hay uno que engaña al mundo entero. Y Juan enfatiza en su segunda carta, en el capítulo 1, verso 7, que muchos engañadores han salido al mundo y ellos no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Y va a decir Juan, ese es el engañador y el anticristo. En la iglesia se encontrarán personas que no tienen una fe firme, que no tienen una fe cierta, que no tienen una fe verdadera, pero también se encontrarán con personas que les transmitirán una doctrina equivocada y la seguirán. El apóstol Pablo nos da ejemplos. Fíjense que aquí Juan nos dio ejemplos en Colosenses 2. Pablo dice, nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles. Es que la iglesia de Colosas sufría también de herejes. También tenía en su interior personas con falsa doctrina. Y como dice Pablo, se entremetían allí. Y lo hacían, dice Pablo, porque estaban hinchados en su propia mente carnal. Fíjense cómo habla Pablo de los herejes. Nada es de Dios. O la herejía de volver a circuncidarse, que está en Hechos 15, del 1 en adelante. Dice Pablo, algunas personas venidas de Judea enseñaban a los hermanos que si no se circuncidaban según el rito establecido por Moisés, no podían salvarse. En la iglesia hay personas débiles,
sin conciencia de la fe, pero también se encontrarán con personas, maestros falsos que contribuirán para que esos que no son de la fe, para esos que son muy, personas muy lejos de Dios, caigan en lo que no debieron caer nunca. Pablo dice doctrinas de demonios que predicarán aquellos. Es decir, los que hacen estas cosas, sin duda alguna, los reconoce Pablo como mentirosos, como herejes, viviendo en una mentira. Pero los que los oyen también se creen cristianos y no lo son. Ahí están dos grupos que lógicamente se atraen. El falso maestro, pero el falso creyente. Y cuando el falso creyente acepta al falso maestro, se produce lógicamente un seguimiento a él, y al seguirlo a él hay apostasía de la verdadera fe. Entonces me voy de la iglesia en la que estaba. Y fíjense que el apóstol, sin duda, nos va a mostrar eso. Los creyentes verdaderos siempre deben estar conscientes de lo que son y de lo que creen, y deben estar firmes en eso, para si se encuentran con un hereje de estos, sepan a qué atenerse, sepan cómo defender la fe. Los que no defienden la fe verdadera son los que no tienen fundamento doctrinal y son los que nunca han creído, pero están en la iglesia. Spurgeon lo enseña muy claramente. En la iglesia siempre llegan personas que no tienen una fe verdadera, pero que también se encuentran allí personas que predican una falsa fe y lastimosamente siguen la falsa fe antes de seguir a Cristo. Y fíjense que Pablo nos va a decir y nos señala claramente el cumplimiento de esa profecía en los últimos tiempos o en los postreros días. No es que eso se va a manifestar ya al final de los siglos. Ese periodo de los últimos tiempos o postreros días es el comprendido entre la primera y la segunda venida de Cristo. En términos simples, Pablo nos va a decir, herejes y falsos creyentes se presentarán desde que Cristo estuvo en la tierra y se fue hasta cuando Cristo vuelva. Por eso la iglesia debe tener un discernimiento claro frente a aquellos maestros a los que se enfrentan. Y por eso la iglesia debe afirmarse en la fe para no caer en las garras de estos mentirosos. Juan utiliza la misma expresión en primera de Juan 2:18, cuando él dice, este es ya el último tiempo. Ya viene Cristo, no, lo que está diciendo Juan, en este periodo entre Cristo y su segunda venida, Cristo primera venida y Cristo segunda venida, habrá la herejía y afectará a muchos, entrará a la iglesia y los que no estén firmes en la fe en la iglesia serán atrapados por ella. Por eso habrá la apostasía. Fíjense que la apostasía no es para creyentes verdaderos. La apostasía es para creyentes, comillas, y por eso digo comillas, porque no han experimentado realmente la conversión. No puede darse apostasía en creyentes verdaderos. Acuérdense, salvo siempre, salvo. Si hay fe verdadera, hay salvación verdadera. Si hay fe verdadera, hay salvación para siempre. Eso está claro en la Biblia. Por eso, decir que un verdadero cristiano apostató de la fe sería un error. ¿Por qué Juan dice, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros? Parecían cristianos. Hasta tendrían un lenguaje cristiano, pero no eran creyentes. Jesús no les dice a muchos, y acuérdense de Mateo en el Evangelio, cuando le dicen Señor, Señor,
Y él va a decir, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En la iglesia siempre aparecerán esos. Y en la iglesia esos, cuando se encuentren con un hereje, terminarán en riesgo y en riesgo grave. Por eso la iglesia debe tener en cuenta a esos hermanos para realmente predicarles el evangelio, para que realmente por gracia se conviertan y para que realmente puedan vivir la fe. Si esos hermanos se encuentran con falsos maestros, pueden caer en sus garras y terminar apostatando. Y fíjense que el apóstol nos va a decir cuál es la característica o cuál es la cualidad esencial de los herejes, de los falsos maestros. Dice Pablo. Bueno, antes, vamos a decir lo siguiente. El texto, lo leo directamente de acá para no estar devolviendo. Dice Pablo, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Fíjense la calidad de la enseñanza de estos hombres. Espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¿Qué significa eso? Que estos hombres, sin duda alguna, tienen precisamente una enseñanza, lo decía ahora, mentirosa. Lo que les decía ahora de Juan. Juan nos va a recordar en Apocalipsis cómo hay uno que engaña en 12:9 al mundo entero. Y él nos da un ejemplo de eso. Cuando se niega la encarnación física del Hijo de Dios. Juan va a decirnos que era fruto de mentirosos, segunda de Juan 1:7. Muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ese es el engañador y el anticristo. Fíjense, Pablo aquí nos está recordando. Escuchando espíritus engañadores. Sí, vendrán maestros a la iglesia y al mundo que enseñarán doctrinas que no son bíblicas. Lo estamos viendo. Y desde siempre el apóstol nos ha enseñado y el mismo Señor nos ha enseñado a tener discernimiento frente a una enseñanza para que podamos descubrir que realmente es bíblica. El apóstol Pablo también en Colosenses 2:18 nos dice, nadie os prive, fíjense cómo lo dice, de vuestro premio. Otra vez, culto a los ángeles. Yo quiero que quede eso claro. Ellos tienen, los falsos maestros tienen claridad de sus mentiras. La tienen bien definida. El problema son los que escuchan. Como no tienen discernimiento, caen fácilmente en esas garras. La iglesia entonces tiene un trabajo serio de estar mirándose, autoevaluándose para seguir enseñando la verdad y los que estén ahí que no tengan la fe verdadera puedan tenerla para que no sean atrapados por la falsedad y apostaten en la fe. Eso es peligroso y no pudiéramos nosotros permitirlo. Son espíritus engañadores, son doctrinas de demonios. Yo no tengo necesidad de recordarles a ustedes cómo en la televisión se escuchan doctrinas de demonios. No tengo necesidad de decirles a ustedes hoy cómo en la televisión hay espíritus engañadores. Los hay. Y al por mayor y al de tal. ¿Cuántas doctrinas nos enseñan en televisión y la gente la escucha y la acoge, haciéndola doctrina verdadera? Peligroso. Piense que es importante porque si nosotros no estamos autoevaluando nuestra vida de fe
y evaluando la iglesia, nosotros mismos podemos desfallecer en la fe, aunque seamos creyentes, y pudiéramos ser tentados, aunque no apostatemos, a seguir a pecar. Y los que no están firmes seguramente seguirán falsedad y caerán en la apostasía. Espero que me estén entendiendo. Ahora, ¿qué va a pasar en ese presente siglo? Fíjense todo. Pablo nos va a decir, hay que pelear la buena batalla de la fe. Y él va a decir, cuando está a punto de morir, he peleado esa buena batalla, he guardado la fe, no me he distraído, siempre he estado atento al evangelio, siempre he estado atento a la palabra, siempre la he estudiado, siempre he actuado con discernimiento, siempre he querido estar bajo la luz del evangelio, de tal manera que no fue engañado y pudo terminar su cristianismo victorioso en Cristo por gracia. He acabado la carrera, he guardado la fe, dice Pablo. Esta es la tarea de la iglesia. Engañadores siempre habrán, mentirosos siempre habrán, pues una iglesia que es verdadera tiene que ser constante en la oración, tiene que ser constante en el estudio y meditación de la palabra para poder no solo predicarla, sino enseñarla a aquellos que todavía son neófitos en el evangelio o aquellos que todavía no tienen una fe verdadera para que no caigan en apostasía. ¿Cuándo será el tiempo? Les decía, en los últimos tiempos habrá esa apostasía. No voy a entrar en detalle, ya lo dije. Ahora, pero en tercer lugar, Pablo nos va a decir algo bien interesante aquí. Miren cómo nos habla. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. ¿Por qué digo que los herejes y los que oyen caen en el error? Fíjense lo que dice Pablo aquí. Hoy hablamos de la conciencia. Repito. Por la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Piensa esto. Cauterización de la conciencia. ¿Quién es ese? Pues que estas personas son tales que usted los ve y moralmente son insensibles, que son incapaces de reconocer la diferencia entre el bien y el mal. Las personas con cauterización de la conciencia hacen el peor mal y no sienten nada por ello. Y Pablo dice eso. Fíjense cómo es claro Pablo en estos hombres. Tienen cauterizada la conciencia. Ah, claro, por eso son herejes. Por la hipocresía de mentirosos. Mentirosos. Por eso digo, los herejes no son cristianos verdaderos y los que escuchan a esos herejes son como ellos. No tienen claridad del evangelio. Si yo soy creyente verdadero, el Espíritu Santo me da capacidad de discernir la doctrina. Pero si yo soy un impío y un hombre o mujer con cauterización en su conciencia me habla, yo puedo acoger eso que me dice. Y esos que hablan, no les importará predicar lo que sea, no les importará predicar una mentira, no les importará predicar una herejía, no les importará predicar la falsedad, por una simple razón, tienen cauterizada la conciencia. Ellos hacen eso porque no pueden hacer otra cosa. Si estuvieran en el evangelio, seguro que Dios les hubiera cambiado la conciencia. Pero como no son del evangelio, pueden predicar cualquier disparate, cualquier forma de doctrina equivocada. Tienen cauterizada la conciencia.
Unos que son predicadores falsos que predican cualquier cosa y unos que son creyentes falsos que escuchan cualquier cosa. Por eso apostatan. ¿Qué fe puede haber? Ninguna. Y eso es terrible. Y miren que Pablo dice que por eso es que crean doctrinas mentirosas que van contra toda verdad bíblica, van contra la misma naturaleza de Dios y no sienten nada por ello. Hoy, ¿qué dicen de Dios? Hoy, ¿qué hablan del Evangelio? Piénselo. Esos herejes, ¿qué dicen? Esos herejes, ¿qué dicen de nosotros? ¿Qué somos? Dioses. ¿Qué somos? Jehová Junior. ¿Qué somos? Campeones. ¿Qué somos? ¿Se acuerdan de todo lo que se predica en televisión? ¿Y que dicen de los creyentes? Pura mentira. Y pura mentira creada por falsos maestros a los que no les importa nada porque su cauterización es seria. La cauterización de su conciencia es tal que les impide ver más allá de sus narices y que no tienen, lógicamente, claridad meridiana en cuanto al Evangelio se refiere. Y fíjense entonces cómo el apóstol va a mostrarnos, a aclararnos cómo son las doctrinas de ellos. Miren que el versículo 3 dice, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Miren esto. ¿Qué estaban rechazando los falsos maestros? Matrimonio y comida. Que fueron establecidos por Dios mismo. ¿Matrimonio y comida tienen algo de malo? Nada. Nada. Porque yo como ser humano de esta naturaleza tengo que comer para nutrir el cuerpo. Y cuando leemos la escritura, Dios nos manda procrear y para procrear y vivir la vida tenemos que casarnos. Eso está establecido por Dios desde todos los tiempos. Son creación de Dios, regalo de Dios para los seres humanos. Y por eso dice, todo lo creado por Dios es bueno y nada se debe rechazar si se recibe con acciones de gracia. Fíjense esto, creadas estas cosas para disfrutarlas, para compartirlas por los hombres, ese es su propósito. Dios nos los da para que disfrutemos de ellos y no tiene por qué ser rechazado. Ellos predican lo contrario. Ahora piensen esto. ¿Para qué hacen ellos eso? Piense primeramente en esto y pensemos específicamente en el real significado y propósito de estos dos ejemplos que ellos proponen. Piensa en comer. Comer es, según Pablo, algo más que pasar comida por la boca para mandarla al estómago. Casarse es algo más definido por Dios, algo más que procrear para evitarnos la impiedad, la fornicación, el adulterio, algo más que tener hijos. ¿Se acuerdan de los fines del matrimonio? Algo más
para tener compañía y vivir juntos. Pablo nos va a hablar de la trascendencia de estos dos hechos, para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. Mire esto. Repito lo del matrimonio. Para ser dos en uno, para disfrutar lícitamente del sexo, evitando la fornicación y el adulterio, para tener hijos, para llenar con ellos el cielo, para tener compañía. Para eso el matrimonio. Pero Pablo está diciéndonos, repito, todo lo creado por Dios es bueno y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracia. La bondad divina de darnos la comida, mire lo que voy a decir, la bondad divina de darnos la comida no hace del comer algo bueno moralmente. Lo que hace del comer algo bueno es que yo tengo fe, es que yo reconozco quién es el Dios que me da la comida, es que yo soy un ser agradecido con todo mi corazón de ese Dios que me da la comida y por eso yo le glorifico. Gloria a ti, Señor, porque yo creo que tú eres providente, sustentador y me das el alimento para seguir existiendo. ¿Por ti cómo? Por ti tengo el pan de cada día en la mesa. Por eso, dice Pablo, comer es tan de bendición. No es por el simple hecho de que tengo no solo para nutrir, que tengo para nutrirme. Es lo que significa frente a Dios. ¿Y qué significa el comer frente a Dios? Que Él es mi Señor, que Él está pendiente de mí, que Él es providente, que Él tiene misericordia de mí, que Él está atento a sus hijos y por tanto yo tengo que alabarle, bendecirle, agradecerle, exaltarlo y glorificarlo. Dice que trasciende. Y lo mismo va a pasar con el matrimonio mismo. ¿El matrimonio en sí mismo es moralmente bueno? No, la bondad del matrimonio, según Dios, trasciende. Fíjense cómo Dios nos permite, por gracia, darnos una relación de disfrute con otro o con otra. Nos hacemos uno para siempre. Dos. Con ella o con él disfrutamos la intimidad. Con ella o con él tenemos hijos. Con ella o con él servimos a Dios en la familia. Con ella o con él somos ejemplo de Cristo, de Dios al mundo, de la iglesia y Cristo al mundo. Mire que va más allá. Y porque Dios me toma para el matrimonio y me permite ser todo eso, yo le exalto y le bendigo. Fíjense que eso trasciende. Comer y beber sin la conciencia de quién es Dios providente. Y esto es para nosotros, implica que no nos hemos dado cuenta de lo que eso significa. Casarme y no darme cuenta lo que eso significa, implica que no he tenido claridad sobre el matrimonio. ¿Para qué me casé? Ah, no, me casé para tener hijos. Ah, no, me casé para disfrutar del sexo. Ah, no, me casé para tener compañía. Ah, no, me casé para evitar el adulterio. Sí, pero te casaste por gracia de Dios, que te dio la gran oportunidad de estar en compañía y que por eso que tú vives en compañía, tú puedes darte cuenta cuánto te ama Dios, cuánto quiere Dios tu bien, cuánto te quiere Dios bendecir y por obvias razones tú le glorificas, tú le exaltas, tú le bendices. Fíjense que los herejes no se habían dado cuenta de eso. Porque ellos se quedaron en lo simple, comer, sí, comer, yo necesito comer, es que el cuerpo necesita comida. Un momentico, Pablo dice, hay que pensar más allá. Es como decíamos ahora, yo pienso en la ley, sí, los 10 mandamientos, sí.
Pero es que si tú te quedas con el simple reglamento, te quedaste mal. Pero si no trasciendes el reglamento, y el reglamento es Dios mismo, no sirvió. No sirvió. El reglamento es Dios mismo. La ley es Dios mismo. La palabra es Dios mismo. Él hablándonos. Pues eso es lo que está diciéndonos Pablo aquí. Habrá apostasía, sí, pero en unos incrédulos, pero por causa de unos incrédulos y herejes que guiados por el demonio predican doctrina falsa, pero que no tienen conciencia de lo que están predicando, en este caso, cuando prohíben comer y casarse. Eso no es un acto simple. No es un acto simple. Es un acto en donde Dios está detrás. Y en donde Dios nos está expresando todo lo que nos ama y todo lo que Él quiere para nosotros, por su amor eterno. Por eso Pablo aquí dice, ¿qué hago yo? Aceptarlos con acción de gracia. Es que yo conozco la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Esta verdad. Porque, ay, me casé con Rosana. Ay, qué bendición. Sí, pero aquí hay algo más. Tú sabes todo lo que ese matrimonio significa para ustedes. Y allí es donde está la trascendencia del matrimonio. Los herejes no ven eso, pero el cristiano verdadero sí lo ve. Por tanto, lo que los herejes dicen, para un cristiano verdadero no tiene peso, para Dios no tiene peso. Por eso Pablo dice, yo puedo comerlo, es una orden de Dios. Yo puedo casarme, es una orden de Dios. Y lo hago por una razón válida. Todo lo que Dios creó es bueno. Nada debe desecharse si se toma con acciones de gracia. No me pueden prohibir casarme, no me pueden prohibir comer, porque yo acepto eso como parte de Dios y como lo entiendo claramente, eso, es decir, matrimonio y comida, yo puedo vivir para gloria de Dios. No sé si me di a entender, hermanos. Espero que sí. Así que, fíjense esto, nos dio otro ser para disfrutar juntos, vivir juntos. Entonces, por la fe, debemos ser agradecidos en nuestros corazones, porque a Dios le plació darnos esa belleza de regalo. ¿Y cómo yo lo disfruto? Acciones de gracias y alabanzas. Producto de un corazón que ama a Dios y que reconoce a Dios como el ser amoroso y providente que es, que nos bendijo y que me dio la gran bendición de tener una pareja con quien disfruto la vida. Ese es un corazón agradecido. Sabe lo que ha pasado con el matrimonio, sabe lo que pasa cuando come. Y cuanto hacemos tiene que trascender, porque la idea de Pablo es esa. Por la gratitud, por la fe, matrimonio y comida, sin duda alguna, son elementos que podemos hacer por lo que eso significa para nosotros los creyentes. No son simples acciones que pueden tomarse a la ligera, porque es santificado mediante la palabra y la oración. Y aquí Pablo agrega dos palabras más. ¿El matrimonio es bueno? Dios dijo que era bueno. Pero hay algo más aquí. Como el comer es bueno, sí, claro, ya lo dijimos por qué. Sin duda alguna el comer puede convertirse en idolatría. Hay obsesivos por la comida. O el sexo puede ser idolatría. Hay obsesivos por el sexo y por tener relaciones extra. Sí, claro. Pero el creyente sabe que él es creación. El creyente sabe que por creación salimos de las manos de Dios
Y Él nos ha puesto en santificación por la palabra. Y por la misma oración nosotros nos santificamos. ¿Y eso qué implica? Fíjense, ¿qué significa entonces santificar el alimento y el matrimonio? ¿Cuándo se vuelve algo santo? Cuando se consagra a Dios. ¿Se acuerdan del templo? Jesús allá discutiendo con aquellos fariseos que decían que el dinero que está en el templo es sagrado, está santificado. ¿Y por qué está santificado? Porque se dedicó a Dios. ¿Se acuerdan de la pregunta? ¿Qué es más importante, el oro o el templo que santificó el oro? ¿Por qué el oro es santificado? ¿Cambió en su esencia? No. Es que en el templo, cuando yo llevo el oro al templo, cambia enseguida su valor. ¿En qué sentido? En que se convierte en ofrenda de adoración, en que se convierte en ofrenda de exaltación y de reconocimiento. Dios, tengo lo que tengo por ti, por eso no me preocupa darte lo que te doy. El oro no cambió en esencia, pero el oro sí cambió en cuanto a lo que significa para aquel que lo lleva al altar. Y en este sentido el oro se convierte en medio de adoración y exaltación a Dios. Entonces se convierte en sagrado, sacro, consagrado. Sí me doy a entender, hermanos. No cambió. En cuanto a naturaleza, no cambió. En cuanto a función, cambió. Ahora es medio para adorar y para reconocer quién eres tú como Señor y Dios del universo. Ahora piensa en el matrimonio y piensa en la comida. Santificar la comida. Miren que por eso yo como y doy gracias por la comida, pero piensen en esto, la comida como medio usado por mí para glorificar a Dios, que me nutre con ella, que me da vida con ella y por ella. La comida en sí misma no es eso, comida. Pero ¿qué pasa cuando yo le digo, Señor, gracias, te alabo y te bendigo por esta comida? ¿Qué le estoy diciendo? Cambió. La comida como medio de adorar y de glorificar a Dios, porque Él me la da para yo poder tener vida. Porque sin comida no puedo vivir. Comer para nutrirme, pero para gloria de Dios que me da el alimento. Y el matrimonio, igual. ¿Usted sabe lo que es tener esposa para evitar el adulterio y la fornicación? Tener hijos y llenar con ellos el cielo. Compartir juntos, que ella sea mi ayuda idónea y que yo sea su cabeza. Piensa en los fines del matrimonio. Dios me da el matrimonio ¿para qué? Para que yo lo use como medio para exaltarlo, porque Él me está bendiciendo al casarme. Entonces el matrimonio no es cualquier acción, no es cualquier acto rápido que yo realizo. Es el medio que Dios usa para bendecirme, pero para que yo lo tome como medio de adoración a Él por lo que ese matrimonio significa para mí, de parte de Él. Entonces tendrían razón los herejes. No, no tenían la razón. ¿Está viendo eso, hermano? Fíjense lo hermoso de esto. Nada de desecharse si se toma con acción de gracia, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado.
La palabra de Dios sí, la palabra de Dios que me dice, el matrimonio Dios lo establece y ¿para qué lo establece? Dios, gracias por tenerme en cuenta para casarme. Aleluya. Dios, gracias, te adoro y te bendigo por los hijos. Dios, gracias por darme esposa para evitar el adulterio y la fornicación. Dios, gracias por darme hijos para llenar el cielo. Cambió la esencia. Y por eso Pablo dice que es raro que unos creyentes verdaderos pudieran creer eso. No, creen los que no tienen sentido, el sentido verdadero del matrimonio, los que no encuentran el sentido verdadero del comer, del beber y de todo lo que haces. Porque al final todo lo que Dios me da y que yo en su voluntad realizo, ¿usted sabe lo que significa el trabajo? Dado por Dios, ¿para qué? Para que yo lo consagre. ¿Cómo? Poniéndolo en un lugar diferente a como lo pone el mundo. Y en este sentido yo tendré que decir, gracias Señor, me diste un trabajo, con él sostengo mi familia, nuestras vidas. Eres tú quien me da mensualmente todo lo que yo requiero para mi existencia. Eres tú quien me pone a hacer algo que a mí me gusta hacer. Miren las bendiciones que hay. Y entonces el trabajo lo consagro para Dios y le digo, gloria a tu nombre, Señor, por este trabajo. Y así en todo, hermano. Porque todo es de Dios. Y todo proviene de Dios. Y todo es para gloria de Dios. Pero todo lo de Dios para nosotros es para bendición. Tendrían entonces razón los herejes ni por ahí. Nada es de desecharse si toma con acción de gracias. Lo que yo hago para Dios lo santifica, lo consagra. Por eso cuando oro de esta manera, ¿cómo queda tu corazón y cómo podemos sentirnos tan agradados de Dios que nos ha bendecido y nos sigue bendiciendo con tan grandes cosas? Todo entonces se constituye en acto de adoración y de presentación a Dios como ofrenda consagrada. Todas las cosas son puras para los puros. Porque los puros son santos y los santos santifican todas las cosas que hacen, que provienen de Dios, que son para su beneficio. Piensa en la comida. Esta mañana sin querer encontré un ejemplo que da Juan José Pérez en términos de República Dominicana. Él dice, hermano, ¿usted cree que yo no voy a adorar a Dios cuando en la mañana salgo a la cocina y me pega el olor sabroso de queso con mangú, de queso frito encima del mangú y cebollitas? Sí, qué rico, ¿verdad? Nosotros diríamos aquí cabeza de gato con queso. Qué olor tan rico. O el sancocho. Gloria a ti, Señor, que nos das eso. ¿Cómo no adorarlo por eso? Pero miren que eso pasa hasta desapercibido. ¿De dónde provino? De arriba. De arriba. ¿Usted sabe lo que es probar esa comida y comerla con tan tremendas ganas? ¿De dónde provino todo eso? Del cielo. Y entonces, ¿por qué no decirle, Señor, gracias por esto aquí? Te exalto y te bendigo porque esta comida que tú me diste es deliciosa.
Yo hablaría aquí de cabeza de gato, ¿verdad? Con cebolla. Yo no sé si serán igual, no sé. Pero de todas maneras, es verdad. Las cosas que estos falsos maestros estaban rechazando, matrimonio y comida, que eran de Dios, procedían de Dios y eran buenas en sí mismas, fíjense, prohibir lo que no es prohibido. Fíjense la herejía. Pasar por encima de Dios e imponer una norma por encima de la de Dios. Por eso es herejía. Mandarme a no comer de alimentos determinados que Dios ha creado. Todo lo creado es bueno. Entonces, hermanos, todo es creación de Dios y regalo de Dios para nosotros. Y toda la creación de Dios nosotros podemos consagrarla y ofrecerla a Dios en agradecimiento, pero para alabarlo, porque resulta que todo, con eso Dios nos ha bendecido. En todo sentido. Y por eso las disfrutamos. Entonces, hermanos queridos, habrá apostasía solo para aquellos que no creen. Habrá apostasía para aquellos que nunca escucharon el Evangelio. Habrá apostasía para aquellos que no conocen el Evangelio. Habrá apostasía para aquellos que oyen falsas doctrinas, doctrinas de demonios. Pero nosotros, por gracia, somos de la fe, sí podemos entender lo que Dios quiere y lo que Dios nos ha dado y tomar todo eso y consagrarlo para ofrecérselo a Dios como ofrenda grata. Y por eso le adoramos y le bendecimos. No nos quedemos con el acto mismo. Pensemos en lo que ese acto es más allá de él mismo. Trascendamos y trascendamos hasta Dios. Y que sea el Señor ayudándonos a entender todo esto para que podamos vivir la fe verdadera. Al Señor toda gloria y toda honra y toda alabanza por los siglos de los siglos. Padre nuestro, Dios de misericordia, Dios de gracia, eres Dios bueno, Dios fiel, Dios santo. Gracias por tu palabra. Gracias por ministrarnos, gracias por bendecirnos, gracias por iluminarnos con tu palabra. Ayúdanos a vivirla, pero que podamos entender lo que ello significa para que todos, Señor, lo recibamos de ti con alegría, con gozo, pero lo tomemos como medio para adorarte y para bendecirte, porque tú eres el Dios de misericordia, que nos da todo para que precisamente eso nos sirva para exaltarte. No es comer por comer, es comer para adorarte. No es tener matrimonio y relacionarme con mi esposa o con el esposo, es para adorarte. No es tener bienes, es para adorarte. Y que eso sea una realidad en nosotros, que podamos usar lo que tenemos para adorarte, pero que se vea en acciones concretas, no en simple palabrería, Señor, porque podemos caer en ese error. No en simple lenguaje a ti, sino en acciones también efectivas que muestran que sí te amamos y que sí te adoramos. Dios Trino, Dios Uno, gloria y honra y alabanza a tu nombre. Amén.